Muy bien, buenos días a todos y a todos los que nos acompañan el día de hoy, ya en nuestra última edición de CyberSec Meetup de este año. Hoy en esta sesión pues me acompañan expertos de dos miembros fundadores, nuestro speaker principal que es Oscar Ramírez. Buenos días, Oscar, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, saludos. Oscar es un arquitecto especialista en la arquitectura SASE y soluciones de ciberseguridad para Latinoamérica. Tiene más de 10 años de experiencia en redes y seguridad. Cuenta con una maestría en ciberseguridad y certificados como CCNP Security, DevNet Professional, CCNP Enterprise, entre otras. Y nos acompaña también Joe Satruk de IBM. Él es el IBM Security Costa Rica Líder para Costa Rica. Buenos días, Joe. Gracias por acompañarnos hoy. Buenos días, Caro. Buenos días a todos. Y bueno, el tema que nos trae el día de hoy, Oscar, es cero confianza en todo lugar. Así que, Oscar, son todos tuyos y bienvenidos. Buenísimo. Recuerden que para hacer consultas las pueden ir haciendo por el chat, ¿verdad? Y ahí pues Joe va a estar apoyando también en las respuestas en el caso de que se nos vaya el tiempo voladísimo, como siempre se nos va, y no nos dé tiempo de responder las preguntas, se las haremos llegar las respuestas por correo. Además, recordarles que este webinario está siendo grabado y que posteriormente lo van a poder ver por nuestro canal de YouTube. Lo van a recibir el enlace por correo también para que así lo puedan compartir con otras personas. Adelante, Oscar. Buenísimo. Muchísimas gracias. Y bueno, sean todos bienvenidos. Es un placer para mí poder estar con ustedes y poder hablar acerca de este tema. Gracias por la invitación y bueno, desde ya desearles que sea de un gran provecho. Vamos a hablar de este tema de cero confianza, que es un tema, pues podríamos decir que es un tema que hoy se escucha bastante y que tiene una relevancia pues bastante alta, principalmente con todo lo que tiene que ver con los eventos que se están dando a nivel de ciberseguridad, no solo en la región, sino también a nivel global en general, y que cada vez un tema como la confianza va tomando más relevancia y pues por supuesto allí es importante entender cómo es que mi organización está manejando la confianza en los diferentes ambientes en donde estamos trabajando. Es decir, lo que se contempla típicamente como la superficie de ataque, que hoy realmente podemos decir que la superficie de ataque se extiende a lugares en donde antes quizás no conocíamos o bien no contemplábamos. Y pues indiferentemente de dónde estemos hoy desplegando cargas de trabajo o bien desde dónde están trabajando nuestros usuarios, pues la relevancia de implementar controles, prácticas son importantísimos y pues evidentemente lo que se busca es que esa confianza se implemente a un nivel que desde la perspectiva de mi organización sea aceptable y pues obviamente que se disminuya el riesgo o que se pueda hacer un manejo del riesgo de una manera apropiada y que bueno, obviamente vaya bajo un esquema, por ejemplo, de seguridad por capas, de un esquema de seguridad por profundidad y precisamente que acompañe los modelos de trabajo que hoy tenemos. Por ejemplo, la computación en la nube, por ejemplo, el trabajo híbrido, por ejemplo, el trabajo remoto. Y de esta manera, cada vez más, pues la organización puede tener una arquitectura de seguridad que sea extensible, que sea, pues por supuesto, consistente y que al mismo tiempo me permita a mí disminuir, por ejemplo, tareas operativas. Ahora bien, eh, empezamos por lo obvio, lo que yo considero que es obvio y que para todos debería ser de la misma manera, pero que erróneamente tal vez se ha concebido de otra manera a nivel de conocimiento o a nivel de tendencias por diferentes razones, pero la cero confianza es prácticamente una arquitectura, ¿sí? La cero confianza no es una solución, no es un producto mágico, ¿sí? No es una solución o una herramienta en específico, ¿sí? Sino que cero confianza es una estrategia, es una arquitectura y como estrategia o arquitectura requiere de un planeamiento, requiere
la contemplación de una serie de elementos que al final nos van a arrojar un resultado. Que el resultado puede variar de dónde lo vamos a obtener y el resultado puede variar de cómo vamos a implementarlo, pero siempre al final lo que estamos buscando es lo mismo, es tener mayor seguridad, disminuir el riesgo y pues garantizar que existen capas que acompañan una estrategia y el cumplimiento de esa estrategia a lo interno de una organización. Entonces, la cero confianza es algo que hoy cada vez más las organizaciones están implementando a un menor o a un mayor nivel, con un mayor o un menor esfuerzo, pero que definitivamente se está implementando y que acompaña a otras arquitecturas, como por ejemplo la que yo cubro a nivel de Latinoamérica, que es la arquitectura de Secure Access Service Edge o SASE, que es como se concibe, que es una arquitectura que, bueno, lleva de la mano un elemento de seguridad desde la nube. Sin embargo, por ejemplo, un tema como la cero confianza no solo lleva consigo la seguridad de la nube. Si bien la seguridad de la nube es un elemento importantísimo, no es lo único que se debe de contemplar. ¿Por qué? Porque la seguridad en premisas también es importantísima y aún la debemos de mantener y aún la debemos de trabajar, pero lo que debemos de hacer es tener y garantizar esa seguridad extensible desde un ambiente hacia otro que nos permita precisamente controlar y disminuir la superficie de ataque. Ahora bien, sin más, y para comenzar, podemos ver que, déjenme un momento porque aquí el gráfico como que se cortó, ahora sí, en el día de hoy o actualmente tenemos que un 73% de las organizaciones están planteando eh, desarrollar una estrategia o un plan para implementar cero confianza. Hoy tenemos, pues, evidentemente que hay un nivel de madurez de acuerdo a la implementación de esa cero confianza o esa estrategia, y vemos que existen diferentes porcentajes o diferentes grupos de ejecución, en donde tenemos, por ejemplo, que un 6% aún no tiene una familiaridad con qué es cero confianza. Hay un 16% que dice tener planes en el camino, es decir, que ya está activamente evaluando y considerando implementar la cero confianza. Hay otros que, como es una arquitectura y una arquitectura va desarrollándose por etapas, va desarrollándose progresivamente y va desarrollándose de acuerdo, de nuevo, a un cumplimiento de una estrategia, al cumplimiento de una política, al cumplimiento de una serie de objetivos organizacionales, pues podemos decir que hay un 13% que ya va tachando un checklist o que va marcando un checklist de que vamos teniendo puntos que ya se están cumpliendo. Hay un 21% que no tiene absolutamente ningún plan y un 43%, que no debería ser un número que nos sorprenda, un 43% que lo tienen planes, ya tiene un plan desarrollado, pero que aún no hemos pasado a la implementación. Este es lo típico, por una muy sencilla razón. La implementación de cero confianza no es algo que se debe tomar a la ligera. Siempre se tiene que tomar en consideración que tiene que existir un balance entre la experiencia del usuario y la garantía de la ejecución de los controles. Es decir, no queremos ser demasiado restrictivos o que la implementación de un control vaya en detrimento de la experiencia y la usabilidad de las herramientas, por ejemplo, o de las aplicaciones o servicios que tenemos en la organización. Y es por esto que tenemos que tomar en cuenta que la cero confianza se implementa de una manera progresiva y que, al igual que cualquier otra arquitectura o cualquier otra estrategia, tiene que ser adoptada de una manera adecuada. Es decir, también tenemos que tener un plan de adopción, no solo de implementación, sino también de adopción y de revisión de cómo se está implementando este tipo de estrategia. Ahora bien, la cero confianza típicamente busca subsanar una serie de objetivos que existen en las organizaciones, ¿sí? Hoy estos objetivos que ustedes están viendo en este momento en mi pantalla son, podríamos decir, los objetivos más frecuentes. No son los únicos, no es una lista exhaustiva, pero definitivamente son los más frecuentes y que buscan precisamente no solo cubrir objetivos de negocio que típicamente las organizaciones están presentando hoy en día, sino que también están pretendiendo cubrir tendencias que hoy se están presentando. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, la pandemia. La pandemia nos enseñó
y les enseñó a muchas organizaciones que es estrictamente necesario aprovechar el teletrabajo. Por supuesto, hay organizaciones que no necesariamente estaban preparadas para el teletrabajo y que no tenían las herramientas o no tenían la estrategia adecuada para implementar el teletrabajo. Y bueno, tuvimos que pasar a teletrabajo en muchos casos y adoptar la seguridad, podríamos decir, de una manera rápida y expedita para el teletrabajo e implementar ese plan de seguridad alrededor del teletrabajo. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con respecto a la adopción de la computación en la nube. Muchas organizaciones podríamos decir que no querían adoptar la computación en la nube, pero bueno, con la llegada de la pandemia, muchas organizaciones se vieron en la necesidad de migrar aplicativos o cargas de trabajo a la nube y pues al mismo tiempo de considerar bajo el modelo de computación en la nube que se estuviera trabajando, cuáles son las prácticas de seguridad adecuadas. ¿Por qué? Porque la computación en la nube y la seguridad en la nube es una responsabilidad compartida para todas las organizaciones, ¿sí? Entonces, yo debo de identificar cuál es, por ejemplo, el modelo de seguridad en la nube que tengo y cuáles son mis responsabilidades como organización o como cliente a nivel de seguridad y cómo debo de implementarlas. Y eso también tiene que ver con cero confianza. Entonces, de ahí que se hable, por ejemplo, del primer punto, de la seguridad con un perímetro disuelto. Hoy la realidad es que la identidad puede estar en cualquier lugar, lo mismo las cargas de trabajo pueden estar en cualquier lugar, posiblemente las cargas de trabajo por un tema de disaster recovery, un tema de resiliencia o de continuidad de negocio se pueden mover desde premisas hacia la nube o viceversa, o de una nube a otra nube. Y es importante cómo resguardo la información que se está dando en esos diferentes ambientes, ¿sí? Entonces, de nuevo, es importante que yo considere para poder entender cuáles son mis objetivos de implementación de cero confianzas. Es importantísimo y súper relevante que yo identifique cuál es mi superficie de ataque, que yo identifique cuál es mi riesgo, que yo identifique cuáles son mis prioridades de negocio, que yo identifique, ahora sí, cuáles son los mecanismos de seguridad que yo quiero implementar alrededor de mi superficie de ataque y de mis ecosistemas prioritarios, ¿sí? Entonces, dicho esto, eh, tenemos estos otros motivadores para la implementación de la cero confianza, como por ejemplo proveer de un acceso de privilegio mínimo a los recursos, basándonos, por ejemplo, en principios básicos, como por ejemplo la necesidad de saber cuáles son las características de control de acceso que debo de implementar, si debe ser discrecional, si debe ser mandatorio, si debe ser por roles, etcétera. Y saber que, por ejemplo, la implementación de manejo de identidad que típicamente yo hago en mi organización, en premisas, ¿sí? Yo igualmente lo debo de considerar y lo debo de implementar en la nube, ¿sí? Entonces, es tomar muchas de las prácticas que yo tengo tradicionalmente en premisas y llevármelas a la nube. Obviamente van a haber sus diferencias, obviamente voy a tener que tomar en cuenta que muchas de las soluciones que yo tengo en premisas posiblemente no se van a extender hacia el ambiente de nube o, por ejemplo, hacia el usuario remoto, y pues ahí tengo que reconsiderar cuál es mi estrategia. Saber que, bueno, cada vez más, hoy la seguridad tiene que acompañar a la identidad, porque, de nuevo, siempre en referencia al punto uno, la seguridad tiene que ser extensible, tiene que ser consistente y tiene que ser holística. De esta manera, tiene que acompañar a la identidad, es decir, voy hacia donde la identidad va en temas de seguridad. Reducir la superficie de ataque y pues por supuesto, cada organización a nivel global tiene múltiples requerimientos desde la perspectiva de cumplimiento, ¿sí? Ya sea que estemos cubriendo, por ejemplo, por mencionar algunas certificaciones, ya sea con PCI, ya sea con HIPAA, ya sea con ISO 27001, ISO 27002, ya, etcétera, pues vamos a tener que buscar también utilizar esos frameworks y esas certificaciones como una base para implementar la cero confianza, ¿sí? Entender qué de ello es aplicable a mi organización, qué de ello acompaña a mi organización y, evidentemente, cómo puedo sacar yo provecho de las buenas prácticas que en esas certificaciones se recomiendan. No porque mi organización no esté buscando obtener una certificación, no quiere decir que yo no pueda adoptar las prácticas que en esa certificación se recomiendan o se mencionan con el objetivo de que yo tenga una mejor postura
en ciberseguridad y en particular en la cero confianza. Entonces, estos 5 puntos que vemos acá son importantísimos y precisamente van a ir definiendo cuál va a ser el camino que yo voy a implementar a nivel de cero confianza, ¿sí? Para mí, la cero confianza va de la mano con dos principios básicos, de nuevo, de la ciberseguridad. Uno, la seguridad por capas y dos, la seguridad a profundidad. Es entender cuáles son mis actores, es entender cuáles son mis activos, es entender cuáles son mis recursos, mis servicios y a partir de allí ir colocando una estrategia de control, una estrategia de seguridad que me permita resguardar de una mejor manera. Y de hecho, esta es una frase de Gartner que a mí me gusta mucho. Siempre verificar, nunca confiar o nunca confiar, siempre verificar. Es importantísimo realizar eso, ya sea desde la perspectiva de el acceso a los recursos, desde la perspectiva de comunicación, desde la perspectiva de el simple hecho de cómo permito quién se conecta a la red, es importantísimo siempre verificar y nunca confiar. Precisamente de ahí es donde nace el tema de cero confianza. Entonces, hay múltiples puntos importantes relacionados como hacia la cero confianza y aquí hacemos ciertos énfasis en relación a esto. Y precisamente aquí hablamos, por ejemplo, de que la red siempre es considerada como hostil. Por ejemplo, en premisas, tradicionalmente nosotros nos preocupamos tanto a nivel de capa 2 como a nivel de capa 3. Y en el ambiente de nube nos preocupamos principalmente a nivel de capa 3 y superiores. Lo mismo en premisas tenemos las capas superiores. Acá, bueno, obviamente en el ambiente, la nube, no nos preocupamos tanto por capa 2 porque, bueno, típicamente no tenemos acceso a ello y es más que todo el proveedor de nube quien se encarga de resguardar esto. Sin embargo, tenemos que establecer una estrategia de extensión, ¿sí? De protección de la red, de ese ambiente hostil, de esa jungla, desde las premisas hasta la nube, ¿sí? Desde, ya sea en la nube de infraestructura como servicio o en la nube de plataforma como servicio, o bien, igualmente, cómo se está ingresando a nivel de red el software como servicio. Sí es prevalente, siempre van a existir tanto las amenazas internas como las amenazas internas. Y por esto, por este punto en específico es que yo hago referencia a que la seguridad en premisa sigue siendo importante. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo que las amenazas internas son las más prevalentes y son las más consistentes. Entonces, igualmente yo necesito resguardar la seguridad en premisas, lo que está sucediendo en el tráfico este a oeste, lo que sucede en el acceso a la red, lo que sucede en el acceso a aplicativos, porque precisamente es diferente cómo yo controlo el acceso a mi red versus cómo controlo el acceso a mis aplicativos. Y de igual manera, prácticas, por ejemplo, como la autenticación de múltiples factores, la verificación de privilegios, la verificación de autorización, la microsegmentación, la verificación de postura, que estos son temas que ahorita vamos a estar hablando un poco más en detalle, tienen que acompañar y evitar el caer en la idea errónea de que si yo estoy implementando, por ejemplo, un control de acceso a través de un NAC o que si yo estoy implementando autenticación de múltiple factor a aplicaciones, ya eso es suficiente y ya eso es cero confianza. No, eso no es cero confianza y eso no es suficiente. Es parte de, sí, es parte de las recomendaciones, es parte de la cero confianza, sí, es parte de lo que debería ser parte de mi política, pero no es el todo, ¿sí? Es como la idea típica que se ha venido repitiendo por los últimos 10 años de que el firewall y el antivirus ya no son suficientes para tener un ecosistema completo de ciberseguridad. Yo no se los voy a seguir repitiendo, sino que les voy a decir, es la misma analogía. Es parte de una estrategia de seguridad que busca disminuir la superficie de ataque y contener el riesgo, ¿sí? Algo importante también es este otro punto de que la ubicación en la red no es suficiente para decidir la confianza en la red. Porque esto es importantísimo. Y esto es un tema que tal vez se ha manejado un poco más a nivel técnico. Para los que son técnicos lo van a entender bastante bien. Y para los que no, estoy seguro que lo van a entender también, pero tal vez no tan desde el corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tradicionalmente el control a nivel de comunicación se ha realizado a través de VLANs, ¿sí?
o sea realizado a través del uso de las direcciones IP y de las listas de control de acceso o de las reglas de firewall. Esto no es suficiente, ¿por qué? Porque en el momento en que el usuario cambia de VLAN o en el momento en que el usuario cambia de IP o en el momento en que el usuario trata de cambiar, por ejemplo, de hacer una suplantación o de pasarse a una MAC address diferente o una IP diferente, etcétera, entre otros, por supuesto, eh, pues se aplican diferentes permisos. Entonces yo necesito, de nuevo, buscar consistencia, porque la consistencia me va a permitir a mí profundizar y ser cada vez más restrictivo y de una manera más eh, eficiente. Entonces, debo de buscar la forma de implementar confianza o segmentación, ya sea macro segmentación o micro segmentación, que sea de una manera consistente. Es decir, que si el usuario está en el edificio A, él va a tener X, Y, Z permisos, y si él está en el edificio B, él va a tener X, Y, Z permisos. Lo mismo sucede si el usuario va a estar en su casa. Si él está trabajando en su casa, ingresando recursos internos, conectado o desconectado a la VPN, él igualmente tiene X, Y, y Z permisos, ¿sí? Y de esa manera yo tengo que ir tomando en consideración cuáles son las mejores prácticas y cuál es el nivel de confianza que yo voy a determinar para un usuario. ¿Por qué? Porque aquí viene otra nueva noticia que podríamos decir que también es algo que cada vez está volviendo más frecuente y que la realidad es, esto no es cierto. Existe la idea errónea de que la VPN ya murió, la VPN no ha muerto y la VPN no va a morir por lo menos pronto. Sí existe, por ejemplo, una estrategia de abrir el acceso a aplicaciones sobre la Internet, ¿sí? Sin la necesidad de estar conectado a la VPN. Claramente, este caso de uso no aplica para absolutamente todas las aplicaciones y no aplica para absolutamente todos los usuarios que estén tratando de ingresar a esas aplicaciones. Aplica según se necesite, según las posibilidades de la organización y según el manejo de riesgo, ¿sí? Obviamente van a haber diferentes niveles de control que debo de implementar para que eso sea posible. Y por ende van a haber aplicaciones críticas que no puedo exponer sin la necesidad de la conexión de VPN que me permita a mí pasar por otros controles. Cada vez es más frecuente que yo pueda poner a disposición sobre la Internet de aplicaciones, pero esto gracias a que, por ejemplo, hoy desde la nube tenemos muchos de los mecanismos de verificación que tradicionalmente se implementaban en premisas desde la nube y de esa manera entonces yo puedo eh, desenvolverme de una manera más eficiente y garantizar los controles. Tenemos que garantizar de que cada dispositivo, usuario y flujo dentro de la red es autenticado y autorizado. No basta solamente realizar autenticación. Es importante dar mucho énfasis, particularmente en la cero confianza, a la autorización y pues por supuesto a la accountability. ¿Quién tomó qué acción? ¿Dónde se tomó la acción? ¿Cómo se tomó la acción? ¿Qué interacción se dio? Entre otras, y que ese registro nos quede presente. Y las políticas tienen que ser dinámicas y tienen que estar pues siempre presentes en la toma de decisión. Esto que ustedes ven acá, podríamos decir que son los pilares de la cero confianza. Si ustedes ven, esto enfatiza o refuerza lo que decía al principio. La cero confianza no es una solución. De hecho, aquí ustedes ven, por ejemplo, que si hablamos de herramientas y del posicionamiento de herramientas, por ejemplo, tenemos que tener soluciones de control de identidad, de gestión de identidad, de manejo de identidad, soluciones de gestión de amenazas, protección de amenazas, descubrimiento de amenazas, investigación de amenazas, soluciones de control a nivel de la red, de inspección a nivel de la red, de micro y macro segmentación, de análisis de aplicaciones, por ejemplo, de mapeo de dependencias entre aplicaciones, de analítica, de respuesta a incidentes, de agregación de eventos, de agregación de logs, entre otras. Y pues por supuesto, hay un punto que es transversal, dentro de todo lo que estoy mencionando, hay un punto que es transversal que la seguridad ha ido potenciando cada vez más, que es el tema de la automatización y la orquestación. Es decir, la, la ciberseguridad, típicamente para lo que ha sido la consolidación de información, ha utilizado tradicionalmente SIEMs. Sin embargo, un SIEM o un Security Information and Event Manager, pues
ha evolucionado también a implementar técnicas de automatización, pero también tenemos otras herramientas que han venido a dar más énfasis al tema de automatización y de orquestación, que es el SOAR, por ejemplo, un Security Orchestration, Automation and Response, que el SOAR también me permite a mí entonces tener manejo de casos, manejo de incidentes, todo el tema de investigación de amenazas y de respuesta a amenazas. Entonces, vean que al final nosotros tenemos, sí, un ecosistema de herramientas, que ese ecosistema de herramientas, como en cualquier otra arquitectura de seguridad, acompaña a una estrategia. Entonces, ¿cuál debería de ser mi primer paso como organización si yo estoy buscando implementar cero confianza? Es identificar cómo la quiero implementar y dónde la quiero implementar y cuál es el objetivo que estoy buscando alcanzar de esa estrategia de cero confianza. Vean que de hecho acá se toca el tema de gobernanza también, que es importantísimo, que acá hablamos de regulaciones, certificaciones, entre otras. Y bueno, una vez que yo tengo identificado dónde quiero implementar, cuáles son mis casos de uso, cuál es la experiencia que yo quiero que se tenga para la verificación, el control y demás, ahí sí determino cuáles son mis herramientas, cuáles son las herramientas que van a acompañar esa estrategia y cuál es el punto al cual quiero llegar. Entonces, la cero confianza tiene que ser definida de una manera holística, de acuerdo a principios, de acuerdo a una estrategia, de acuerdo a plataformas, de acuerdo a capacidades y las tecnologías que van a acompañar todo lo anterior y pues por supuesto las características que va a tener. Como decía y lo recalco y de nuevo es importante, la implementación de una arquitectura de cero confianza es un viaje, no es un reemplazo completo de lo que tengo hoy en mi ambiente, ni a nivel de infraestructura ni a nivel de procesos, sino que es algo que acompaña mi arquitectura, es algo que acompaña mis procesos, es algo que acompaña lo que hoy ya estoy trabajando y por ende no existe una organización o no debería existir, la realidad es esa, no debería existir una organización que sea 0% madura en cero confianza, porque hoy las organizaciones a un menor o a un mayor nivel implementan la cero confianza eh, de acuerdo a lo que tradicionalmente han tenido en características y soluciones de seguridad, ya sea, como les decía, autenticación de múltiple factor, control de acceso a la red, mapeo de comunicación entre aplicaciones, entre otros, o segmentación de red, micro o macro, pero es importante que sepan que, bueno, hay elementos que hacen parte de la cero confianza que ya posiblemente tenemos y como tal, entonces es importante identificar según mis casos de uso, según los objetivos que yo estoy buscando alcanzar, cuáles me hacen falta y cuáles son prioritarios, ¿sí? Y entender de nuevo que no existe una solución mágica para todo, de hecho no es recomendable. ¿Por qué? Porque estaremos colocando puntos únicos de falla, ¿sí? Entonces es entender cómo voy generando ese viaje. Y sí, en principio y como una idea inicial, podríamos decir que es muy abrumador, que es mucho trabajo, que es mucho el análisis, porque por supuesto todo esto parte de un análisis de riesgo, pero la realidad es que esto, la arquitectura de cero confianza, al igual que otras, se debe de trabajar como si estuviéramos tratando de comernos un elefante. ¿Y cómo se come un elefante? Un elefante se come por partes y de acuerdo a capacidades. Entonces, debemos de mapear las capacidades, debemos de mapear las prioridades e ir iniciando ese viaje hacia la cero confianza en donde sea prioritario para nosotros. Esto que ustedes ven en este momento es la realidad que tenemos hoy. Tenemos múltiples grupos de identidades, tenemos también que esos múltiples grupos de identidades están tratando de conectarse a múltiples diferentes destinos y a través de diferentes tipos de conexión, ya sea directamente sobre la Internet, sobre una conexión de VPN de acceso remoto o sobre una conexión de VPN de sitio a sitio de una sucursal o una oficina central. Entonces, es importante que yo defina dónde va a estar la cero confianza y hasta dónde va a llegar. En un principio va a ser retador que la cero confianza se extienda de extremo a extremo, es decir, que vaya desde las premisas hasta la nube pública, o que vaya desde mi oficina hasta donde esté el usuario remoto. O también va a ser retador y va a ser difícil en un principio
que se implemente la cero confianza de la misma manera, porque eso no va, de la misma manera no va a ser posible, pero que por lo menos a un nivel aceptable para lo que son dispositivos de uso personal versus dispositivos de uso corporativo en una organización. Entonces, allí también yo tengo que definir una estrategia, una política de cómo voy a manejar esos dispositivos de uso personal y esos dispositivos de uso corporativo. Y lo mismo sucede también, por ejemplo, para los dispositivos del Internet de las Cosas. Cámaras, sensores, impresoras, entre otros, todos ellos representan una superficie de ataque que también debemos de considerar, ¿sí? Entonces, esta imagen es la que hoy, podríamos decir, es la más frecuente en las organizaciones y la que en muchos casos la pandemia obligó a considerar. Sin embargo, pues puede que hayan partes que ustedes no tienen, otras partes que sí tienen, pero evidentemente es importante tomar en cuenta todos estos diferentes elementos. Entonces, la cero confianza lo que busca es prevenir riesgos, ganar visibilidad, reducir la superficie de ataque. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un alcance, que en este caso va a ser a través de políticas, controles para cada solicitud de acceso en un ambiente corporativo, entender quién y qué está tratando de ingresar a nuestras aplicaciones, nuestras cargas de trabajo en la red, y pues obviamente tenemos que segmentar la red para que de esta manera sea nuestra capacidad de maniobrabilidad sea más eficiente, es decir, que podamos implementar controles de una manera más eficiente, que podamos identificar amenazas o que podamos identificar problemas de una manera más eficiente en un ambiente reducido y que, bueno, nuestra capacidad de contención, nuestra capacidad de detección e investigación, etcétera, también sea mucho más sencilla. Eh, Particularmente la cero confianza la podemos implementar de múltiples maneras, ¿sí? En principio, y de acuerdo a esta presentación, Cisco recomienda hacerlo ya sea mapeando ecosistemas o bien mapeando casos de uso, ¿sí? En principio, si lo mapeamos de acuerdo a ecosistemas, vamos a tener tres ecosistemas principales. Las fuerzas de trabajo, las cargas de trabajo y los lugares de trabajo. Específicamente hablando de las fuerzas de trabajo, lo que vamos a buscar es que el usuario, indiferentemente de dónde él vaya a estar y de lo que él esté tratando de ingresar, él vaya a hacerlo de una manera óptima, es decir, que su experiencia sea la adecuada, pero que también sea de forma segura, es decir, que estemos garantizando la implementación de controles para la verificación. De nuevo, aquí tenemos que establecer pues toda una serie de consideraciones. Desde qué ubicaciones se va a permitir, cuando digo ubicaciones son ubicaciones geográficas, IPs públicas, riesgo, dispositivos personales, dispositivos corporativos, entender cómo se va a verificar la postura, por ejemplo, qué versiones de sistemas operativos se van a permitir como mínimo, qué perfiles de dispositivos se van a permitir, cómo se debe autenticar el usuario, cómo va a ser la autenticación de primer factor, la autenticación de segundo factor, perdón, em, desde qué tipos de dispositivos o métodos se va a implementar esa autenticación de segundo factor, si se va a implementar un single sign-on, por ejemplo, si se van a utilizar identidades federadas, es decir, que con el ingreso o la autenticación en una aplicación, yo ya puedo pasar a otras de una manera transparente y que obviamente se resguarde el acceso de sus usuarios, entre otras, pero también están las cargas de trabajo, que por ejemplo, indiferentemente de dónde estén mis cargas de trabajo, ya sea que ellas estén en la nube o bien que estén en premisas, yo voy a buscar asegurar todas las diferentes conexiones, microsegmentar, es decir, que a pesar de que la aplicación esté en la misma red o en la misma VLAN o en el mismo VPC o en el mismo VNet, yo esté implementando controles de seguridad, ¿sí? Y que esos controles de seguridad al mismo tiempo me permitan a mí entender cuál es la base de comportamiento que existe en mi ambiente. Es decir, si yo entiendo qué es normal, va a ser más fácil para mí entender qué es anormal. Si yo entiendo las dependencias entre aplicaciones a nivel de comunicación y a nivel de consultas, y cuando hablamos de aplicaciones inclusive consideramos los microservicios, entre otros, va a ser más fácil para mí detectar cuando hay una anomalía y entender por dónde debo moverme.
¿sí? Entonces, la microsegmentación es importante, el monitoreo de red es importante, la detección de anomalías es importante, el lo que decía, el mapeo de aplicación de dependencias entre aplicaciones es importante, e inclusive también las políticas de control, el balanceo, porque de nuevo, la seguridad no solo tiene que ver con control y con detección, también podemos tener que revisar la disponibilidad, entre otras, que son importantísimas. Entonces, el balanceo de carga va a ser importante también por allí, y la verificación de que las cargas son las que estamos buscando utilizar. En el caso de los lugares de trabajo, aquí hablamos, por ejemplo, no solo de los controles a la red cableada o inalámbrica, sino también el acceso por VPN, cómo diferencio, por ejemplo, de un usuario invitado versus un usuario corporativo versus un usuario de Internet o un dispositivo de Internet de las cosas, un dispositivo personal, ¿sí? ¿Cómo hago la autenticación? Si va a ser por certificado, si voy a implementar autenticación de múltiple factor o no, si voy por ejemplo, implementar postura, aquí también es otro nivel de postura que se debe implementar, porque de nuevo, yo aquí puedo tener capas complementarias. De hecho, estos tres pilares se complementan, y los controles se pueden complementar e inclusive se pueden reutilizar, ¿sí? Pero no es lo mismo, por ejemplo, la autenticación de múltiple factor para el acceso a aplicativos que la autenticación de múltiple factor a la hora de ingresar a la red. Y lo mismo sucede con la postura. Entonces, son complementarias, son, podríamos decir, apilables, e inclusive me permiten disminuir el riesgo y, de nuevo, implementar seguridad a profundidad. Pero también, en el caso de los lugares de trabajo, acá lo mismo. Yo tengo que implementar monitoreo de red, detección de anomalías, y entender qué es lo normal, ¿sí? Entender qué es lo normal, porque de esta manera me va a ser más sencillo entender si un usuario está tratando de hacer un pivoteo, si hay un dispositivo que está tratando de evadir controles, si se están dando comunicaciones sobre puertos inusuales, ese tipo de cosas son importantes. Y precisamente esta otra imagen que ustedes ven acá representa bastante bien lo que hemos estado hablando. Eh, Hoy el Cloud Security, podríamos decir, el Cloud Security al que me estoy refiriendo, para que lo tengamos presente, es la salida hacia Internet, es el resguardar al usuario donde esté. Es más que todo relacionado con el tráfico norte a sur, pero no se nos tiene que olvidar que también existe el tráfico este a oeste. Entonces también tengo que implementar controles que van a ser redundantes, podríamos decir. Es decir, si tenemos un firewall entregado desde la nube para resguardar al usuario y sus comunicaciones en todo lugar, también yo voy a necesitar un firewall en mi infraestructura como servicio o en mis premisas para monitorear el tráfico este a oeste, lo mismo con el IPS. Pero aquí ustedes ven, por ejemplo, un poco lo que he estado comentando y cómo se encierra, ¿sí? Eh, Hay diferentes elementos dentro de las arquitecturas de cero confianza. Entonces, por ejemplo, la protección de las fuerzas de trabajo va a tener que nosotros vamos a buscar tres puntos principales. Sí, aquí estoy haciendo un resumen. Por supuesto, podríamos hablar 2 horas o más sobre cada una de las capacidades de acuerdo a los pilares, pero acá, por ejemplo, vamos a resaltar tres puntos en específico. Verificar las identidades de los usuarios, por ejemplo, autenticación de múltiple factor, control de acceso al primer factor, ya sea el LDAP, el Radius, el TACAX, etcétera, y complementar con la autenticación de múltiple factor. Típicamente lo recomendado es por un push al teléfono celular, entre otros. Por ejemplo, biometría. Hoy no es tan recomendado, por ejemplo, un SMS o un código de software. Los códigos de hardware son un poco más recomendados. Entender la visibilidad de los dispositivos, los perfiles de comunicación, quiénes están accesando a mi red, cómo lo están haciendo, eh, y cuáles son los permisos mínimos. Si hay una suplantación de identidad, que yo lo pueda detectar para establecer la confianza, determinar la postura, la salud de los dispositivos, y obviamente que siempre se cumplan esos parámetros mínimos. También tenemos que reforzar el acceso y las políticas de acceso para cada aplicación. Esto con controles adaptativos y basados en roles. Por ejemplo, si yo le doy acceso a un usuario a la red o a un dispositivo a la red, y ese dispositivo o ese usuario o la máquina que está usando ese usuario se compromete, es decir, hay un compromiso o una amenaza, si él ya tiene acceso, yo debería ser capaz, a través de hacer un proceso automatizado o mediante una acción de un administrador, de sacar ese dispositivo de la red,
¿sí? De ponerlo en un ambiente de cuarentena, de ponerlo en un ambiente de contención, ¿sí? Y de poder trabajar para remediar el problema, ¿sí? Eh, a eso se refieren las políticas adaptativas o las políticas de acuerdo al rol. Importante, también tiene que ser basado en riesgo. La autenticación tiene que ser basada en riesgo. Entonces, por ejemplo, si hay un usuario que ingresa a una aplicación, un caso súper típico, Office 365. Si un usuario está tratando de ingresar a Office 365, él ya hizo su verificación de primer acceso, la verificación de autenticación de múltiple factor, ya le dimos el acceso, ya él está dentro de la aplicación. El siguiente paso, si yo como mínimo le pedí que él tuviera habilitado el firewall, ¿sí? Y él al ingresar a la aplicación deshabilita el firewall, yo inmediatamente tengo que decir aquí hay un riesgo y tengo que sacarlo de la aplicación. Lo mismo sucedería si él tuviera un compromiso, ¿sí? Entonces eso es importante. Lo mismo para los lugares de trabajo, aquí hablamos de algo a nivel de autenticación y autorización a nivel de red, asegurarnos de que los usuarios, las identidades, los dispositivos, ¿sí? En general, tiene los permisos adecuados para comunicarse a la red, eso es autorización, y que los permisos sean consistentes independientemente de dónde se esté conectando el usuario o el dispositivo o la identidad en general, ¿sí? Clasificar, segmentar los usuarios, los dispositivos, las aplicaciones en la red, esto es segmentación. De nuevo, la segmentación a un nivel macro o a un nivel micro es importante implementarla, que si se va a extender desde el campus hacia el data center, hacia la VPN o hacia la nube, eso va a ser una decisión que ustedes van a tener que tomar. eh, y os, si se va a implementar por etapas, cómo van a ser esas etapas y de forma progresiva. Y por supuesto, en este caso, contener los dispositivos infectados y revocar el acceso a la red, monitoreando de forma continua. Esto es importante. Hay que tratar de evitar al máximo las detecciones en un momento puntual en el tiempo y que esas detecciones en el momento puntual en el tiempo nunca más vuelven a suceder. Eso hay que evitarlo, ¿sí? Hay que cada vez más implementar monitoreo, verificación y detección continua, ¿sí? Para responder a amenazas. Y en el caso de las cargas de trabajo, es muy similar, pues obtener visibilidad en lo que se está ejecutando, que es crítico, que es normal, identificar las cargas de trabajo. Esto suena muy simple, pero la realidad es que en la práctica, por ejemplo, yo me he topado con muchas organizaciones a lo largo de la región que cuando se busca implementar cero confianza para sus cargas de trabajo, lo primero que uno típicamente pregunta es cuáles son sus cargas de trabajo. Oscar, creo que perdimos el audio de Oscar por un momentito. Sí, perdimos a Oscar por un momento. Ahí, Jeremy, muchas gracias por la pregunta. Muy bueno para todos. Jeremy nos pregunta que cómo podemos saber si un dispositivo está tratando de abrir protocolos de seguridad. Y Oscar nos comentaba al principio que parte de cero confianza es la identificación apropiada, ¿verdad? Entonces, hay múltiples modelos, CIEM, MDR, XDR, donde podemos utilizar para ver qué está sucediendo en nuestra red, ¿verdad? Y eso es, y esa forma de evadir los controles de seguridad en donde podamos identificar a través de alertas para que se tome una acción apropiada, ya sea bloquear el dispositivo o el mismo usuario que está tratando de evadir, ¿verdad? Controlar lo que está haciendo y que siga los protocolos de la empresa. Andrés Casas nos pregunta, ¿cómo puedes autenticar todo el tráfico de la red? ¿Lo haces desde el punto de autenticar el usuario que emite ese tráfico o hay algo propio para el tráfico? Em, aquí básicamente caemos dentro de lo mismo, ¿verdad? Tenemos que tener un punto
inicial donde sepamos dónde viene todo este tráfico de red para poder autenticar, ¿verdad? Entonces, primero hay que conocer lo que tenemos. Para poder hacer esto es conocer y muchas veces no sabemos de lo que está sucediendo dentro de nuestras propias empresas o lugares. Entonces, una vez que logramos identificar lo que tenemos, ahí es donde se ponen estos controles de seguridad, basados en cero confianza o basados en cualquier otra metodología para tener la capacidad de autenticar todo ese tráfico que viene de la red, ¿verdad? Por ejemplo, ya sea, no necesariamente solo usuarios, porque hay mucho otro tipo de tráfico que no es necesariamente de usuario. Por ejemplo, tenés cuentas de servicio, tenés dispositivos IoTs, que nos mencionaba ahora Oscar, ¿verdad? Incluso se ve ahora en las empresas que las máquinas de café están tratando de conectarse a Internet para recibir sus actualizaciones, ¿verdad? Es otro tipo de tráfico que también habría que identificar. Entonces, dos partes. Primero, saber exactamente qué es lo que qué es lo que tiene, qué tenemos, y después de responder esa pregunta es donde ya se implementan esos controles de seguridad. Gracias, Joe. No sé, tenemos otra pregunta por ahí, me parece, ¿verdad? Sí, Jeremy nos pregunta, ¿existe alguna ley en algún lado del mundo que haga las acciones legales para poder tratar algún cibercriminal? Sí, e incluso en nuestro país también, ¿verdad? El hecho que el crimen sea eh, ciber, ¿verdad? Que ya sea robo de identidad o fraude, la metodología que sea ciber no exime a esa persona de igual enfrentarse a la ley con los mismos de robo, hurto, agravados ambos, robo de identidad y demás. Chan. Sí, Oscar, Hola, Oscar. Hola, bienvenido de hola. regreso. Qué pena, disculpen, perdí la conexión a internet acá y bueno, la ley de Murphy, ¿verdad? Ustedes saben cómo funciona. No pasa Eh, nada, Oscar. Hemos estado aquí conversando con la audiencia. Joe ha estado respondiendo a todas las preguntas que nos han hecho, así que estamos listos para seguir en cuanto estés listo. Fenomenal. Déjame compartir de nuevo. Buenísimo. Disculpen el inconveniente para todos los asistentes y bueno, espero que la presentación esté siendo de provecho. Vamos a continuar en donde estaba y bueno, prometo no quitarles mucho de su tiempo valioso. Entonces, bueno, les decía que igualmente es importante identificar las aplicaciones, las comunicaciones de red que están teniendo las aplicaciones y obviamente en el momento que se da una desviación del comportamiento normal o de lo que esté sucediendo en el ambiente, eh, como normal, pues que podamos tomar una acción de contención y de minimizar al máximo el movimiento lateral. Es decir, recordemos que si una aplicación o un servidor o un servicio crítico se compromete, pues esto podría abrir la puerta a que otros servicios críticos se comprometan. Lo mismo sucede, por ejemplo, si se me compromete un dispositivo del Internet de las Cosas. Si el dispositivo del Internet de las Cosas se compromete y él tiene libre comunicación con otros ambientes de la red, pues eso también abriría la puerta a otros tipos de amenazas. Entonces, lo que buscamos es de nuevo tener segmentos y son políticas aplicadas a zonas que nos permitan controlar y resguardar de una manera óptima. Y bueno, obviamente tener la alerta o bloqueo de comunicación en caso de que una política esté siendo bloqueada. Y acá igualmente, como mencioné en el punto anterior, tenemos que realizar un monitoreo continuo para responder a lo que podrían ser indicadores de compromiso que puedan existir en nuestra mente. Otra manera de implementar la cero confianza podría ser a través de casos de uso, ¿sí? De hecho, acá, estos casos de uso que ustedes ven acá, eh, podríamos decir que son casos típicos que van a acompañar la cero confianza. Y ustedes ven que algunos puntos específicos de los casos de uso son los que hemos estado hablando, por ejemplo, para los ambientes de trabajo o los ambientes que hablábamos hace un momento.
pero en este caso lo vamos a implementar de acuerdo a casos de uso y siempre mapeando lo que hemos estado conversando. Entonces vean que acá está el establecer la confianza, reforzar lo que es la confianza para el acceso, verificación continua de confianza y responder al cambio en la confianza. Entonces vean que aquí hay algunos de esos puntos y hay puntos o elementos que son transversales. Las identidades, es decir, el usuario o el dispositivo, la comunicación, que es la red y la seguridad en la nube, y también está lo que es la entrega de seguridad a las aplicaciones y a los datos que esas aplicaciones generan. Entonces, vean que acá hablamos de el primer punto, que es establecer confianza. Entonces, hay un usuario que está realizando trabajo híbrido, que está tratando de ingresar a una aplicación desde cualquier dispositivo. Este usuario va a iniciar una autenticación, se verifica el usuario, se verifica la postura del usuario y se verifica la confianza del dispositivo que está utilizando el usuario. Una vez que esto sucede, pues el usuario se le da acceso a una sesión y el acceso a la aplicación como tal. Acá se tiene que implementar seguridad pues bastante robusta. Por ejemplo, para implementar autenticación basada en riesgos se puede utilizar parámetros de biometría, geolocalización, un histórico de autenticación, de salud de la autenticación, verificación de confianza del dispositivo, verificar a través de múltiples factores, por ejemplo, con los de que les decía, una notificación al teléfono celular que el usuario tenga que activamente aprobar, acceso a la red, por ejemplo, a través de verificaciones de primer factor como LDAP a través de un directorio activo, ya sea en premisas o en la nube, 802.1x a nivel de red inalámbrica o red cableado, SAML, Radius, entre otros. Y pues por supuesto verificación de la salud del dispositivo y la postura, como por ejemplo, ya sea con la utilización de Mobile Device Managers que nos permitan diferenciar entre un dispositivo personal o uno corporativo y otros que no necesariamente lo son. Y aquí vemos un poco cómo se ve el flujo del establecimiento de confianza según esas capacidades en un ambiente. Entonces vean que aquí también se toma en cuenta los puntos que acabamos de mencionar y de la implementación del Endpoint Security, por ejemplo, de un EDR, un Endpoint Detection and Response, o un EPP o un Endpoint Protection, ¿sí? Entonces, esto es importante, es crítico, pero vean que además, en lo que es el acceso a aplicaciones de software as a service, eh, tenemos que implementar CASB, un Cloud Access Security Broker. También prevención de pérdida de datos. La prevención de pérdida de datos es importantísimo para la cero confianza. Tenemos que resguardar la información crítica, los puntos críticos. ¿Sí? Pasamos a otro punto, que en este caso sería reforzar la confianza en el acceso, que acá igualmente un usuario está tratando de ingresar, ahora en este caso una aplicación interna, desde un dispositivo ya sea administrado o sin administrar, el usuario no utiliza una VPN, que era el caso de uso que les presentaba hace unos minutos, el usuario solamente tiene acceso a las aplicaciones necesarias. De nuevo, lo que les decía, no va a ser para todas las aplicaciones, va a ser de acuerdo a lo que la organización determine y se van a implementar los controles alrededor de la criticidad de las aplicaciones y el contexto de las sesiones. ¿Cómo implementamos la seguridad? Micro, macro segmentación, control de acceso prevalente, que en este caso también me va a permitir realizar la aplicación de políticas de acuerdo a contexto, implementar el privilegio mínimo y la confianza explícita. Igualmente aquí vemos los flujos, ya sea para el acceso a un data center privado o a una infraestructura como servicio, o bien hacia el SaaS, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, cuáles son algunas de las capacidades o controles que se deberían de atravesar para poder llegar hacia el destino en cuestión que estamos buscando alcanzar, ¿sí? Vean que hay algunos de los elementos que les estaba mencionando que son, podríamos decir, eh, reiterativos o redundantes, ¿sí? Ahora, aquí hago una nota importante, prometo no quitarles mucho tiempo, sé que ya casi estamos sobre la hora, pero de nuevo, esto considero que es importante. Y particularmente para las organizaciones, esto es súper relevante. Que yo tenga ciertos controles de seguridad en premisas no quiere decir que yo estoy cumpliendo a cabalidad con cero confianza. ¿Por qué? Porque de nuevo, tenemos que implementar también controles de cloud security que me permitan ir hacia la identidad o ir hacia el dispositivo donde esté. Entonces, muchas veces tenemos que replantear la forma en la que estamos implementando la seguridad o replantear la forma en la que estamos implementando los controles para que sean más extensibles y consistentes. Verificar de forma continua la confianza, que aquí podemos ver el intercambio de inteligencia amenazas,
mediante señales compartidas, utilizar lo que es la identificación de técnicas, tácticas, procedimientos, indicadores de compromiso, indicadores de ataques, la verificación continua y consistente de confianza a través de la verificación de postura e implementación de políticas dinámicas, el manejo de vulnerabilidades, es decir, identificar las vulnerabilidades en el ambiente, identificar el riesgo y evidentemente reaccionar de acuerdo a ello. Acá tenemos un caso de uso, por ejemplo, un dispositivo que ya está autenticado. Lo que les decía, el usuario deshabilita el firewall, se pierde la confianza y pues el usuario tiene que rehabilitar el firewall. De otra manera no va a poder ingresar a la aplicación. Acá igualmente está el flujo y vemos, por ejemplo, herramientas como por ejemplo el análisis de vulnerabilidades y la detección de anomalías y la analítica de red como puntos importantes para cumplir este elemento. Para ir cerrando, acá tenemos, por ejemplo, un resumen de lo que vimos como principios de cero confianza. Si bien acá hay una fila, ¿sí? De tecnologías que habla de tecnologías específicas de Cisco. De nuevo, acá la clave es implementar la cero confianza. Las tecnologías van a variar, ¿sí? Pueden ser Cisco, pueden ser no Cisco. Lo importante es que se tengan las capacidades que entregan esas tecnologías y que evidentemente las capacidades de mi personal, las capacidades de mis estrategias, los lineamientos de mis políticas acompañen esas tecnologías. Pero vean acá, bueno, un poco resumido y generalizado lo que hemos estado hablando y cómo deberíamos de implementarlo en un ambiente. Y para cerrar, ¿cuáles son las observaciones principales de Cero Confianza? Zero Trust es un framework revolucionario y evolucionario. Eh, Zero Trust no es una tecnología, sino una estrategia y un mecanismo de diseño. Zero Trust tiene que aumentar otras capacidades de seguridad que tenga en mi ambiente, como prácticas y herramientas, en lugar de reemplazarlas. La protección de amenazas sigue siendo un elemento supremamente importante, cero confianza. Zero Trust es una estrategia madura y va a proveer de un retorno de inversión, pero puede que requiera de una inversión inicial y de avanzada, dependiendo del estado en el cual ustedes estén para obtener un resultado. Y bueno, con eso, y disculpándome nuevamente por el inconveniente y por el tiempo de más que estoy tomando, agradezco a Joe por el apoyo con las respuestas a las preguntas y a ustedes por las preguntas y pues por supuesto por el tiempo y la asistencia. Que tengan un excelente día y pues igualmente si hay alguna pregunta que quisieran hacer de viva voz en este momento, pues a la orden para servirles. Con eso cerramos, Joe. Bueno, a todos, muchísimas gracias. Les recuerdo que este webinar fue grabado y vamos a estar compartiendo esta grabación y los materiales con todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un excelente día. Oscar, muchísimas gracias. Gracias a vos y un gusto poder participar. Hasta luego.